muchas informaciones en el día de ayer del área de la justicia y más específicamente del Ministerio Público, con un discurso pronunciado por la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, ante la Cámara Americana de Comercio, con muchas consideraciones interesantísimas. Vamos a llegar a eso, pero primero vamos a señalar que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, denunció ante la misma Procuraduría al inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, a quien le imputa acoso laboral y violencia de género. Ahí la vimos dando declaraciones. No sé si tienen... Yo creo que esas son de archivo, ¿no? Esas son imágenes de cuando los procuradores... Sí, esas son de archivo, Uchi, me parece. Ah, ok. Esas no son de ayer. Ah, bueno, nos pueden decir, pero sí, es de archivo. Esa imagen es cuando ella habló de Jean Alain Rodríguez. Sí, no tiene corto, exacto. Esa imagen es cuando ella habló del caso Miriam Germán. Jean Alain Rodríguez. Ok, bueno. Por su parte, el director de la PEPCA, Wilson Camacho, ya podemos cambiar, exacto, declaró ayer que con la recusación que hicieron los abogados de los imputados del caso Coral 5G, cuyos abogados defensores recusaron a la jueza Kenia Romero, dice Wilson Camacho que de lo que se trata en este caso es de provocar una dilación innecesaria en el juicio. Así que es un derecho de los defensores recusar a los jueces. Hemos visto en años y años, hemos visto pocos recursos de recusación que hayan prosperado, muy pocos. Eso casi no prospera. Porque generalmente las recusaciones, muy pocas veces vemos recusaciones que tienen base. Son mecanismos que usan los abogados. Pero lo más importante ayer fue ese discurso de Miriam Germán Brito ante la Cámara de Comercio. Ella dijo varias cosas interesantísimas, sobre todo comenzando por el hecho de que mostró su satisfacción por el hecho de que no reciba pautas, de que el Poder Ejecutivo no se mete con el Ministerio Público. Dice ella que ni un solo recadito, que ella no ha recibido del presidente, ni mandado, ni notas, ni nada, nada. Y nosotros sabemos que él la conoció personalmente el 16 de agosto del 2020, cuando la juramentó. En lo personal no la conocía, sabía quién era, obviamente todo el mundo aquí sabía quién era, la que fue presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y que antes de eso fue juez en diferentes instancias y fue también durante 7 años fiscal, fue Ministerio Público ella también. En todas las instancias, porque una de las cosas buenas de la historia profesional de Miriam Germán, de las muchas cosas que se pueden resaltar, es que al ser juez de carrera, las incompatibilidades y los conflictos de interés propios de personas que a lo mejor se dedican a otros oficios también afines con el derecho o que se dedican a la práctica privada, es que pudo haber estado al margen todo ese tiempo de las cosas que una no quisiera ver, digamos, encabezar el Ministerio Público, porque se pasó 40 años, 41 años de carrera. Alguien me comentaba ayer, don Uchi y Edith, ¿tú le crees? Alguien decía, ¿tú crees que es cierto que el Ejecutivo no le baja raya, no le baja línea a la Procuradora General de la República? Y
yo les respondí lo siguiente, a ver qué ustedes piensan. Esta es la Miriam Germán que al presidente de la República, cuando el presidente de la República encabezaba un gobierno que mataba gente, le escribió una carta pública en el periódico, poniéndolo en su sitio. Sí. Y puso en su sitio al Balaguer de entonces. ¿Por qué esa misma Miriam Germán estaría tratando de que quedase bien un presidente en el 2021? O sea, el tema es saber de quién viene, qué ha sido capaz de hacer, qué ha sido capaz de enfrentar. Y yo creo que ¿Y cuál es su historia? ¿Y cuál es su historia? Porque su historia demuestra que si hay que decirle no se meta conmigo en público, se lo ha dicho. Y no a un presidente como Luis Abinader en el 2021, en una democracia que con sus sombras ha estado fortalecida en los últimos años. Sino al Balaguer de entonces. Sí. Al Balaguer que era capaz de apañar los famosos intercambios de disparos, a desaparecer disidentes, a perseguir periodistas, a aterrorizar. A ese Balaguer, esa Miriam Germán, le escribió la carta que fue públicamente conocida. Pero también hay que decir que es comprensible en ciertas personas la duda. Claro. Porque ¿a qué estamos acostumbrados? ¿A qué nos habituaron los 20 años de gobierno de el PLD? Y después de los primeros 4, también el de Hipólito Mejía, a que los presidentes ponen a un canchanchan suyo de procurador y le dan órdenes y dice, dámele, suéltame a tales presos o guarden ese expediente, o no investigue Punta Catalina, Ministerio Público, no te metas con Punta Catalina. Es decir, eso lo hemos estado viendo, eso lo sabemos no solamente porque lo leemos, lo escuchamos, nos entra hasta por los poros, porque eso es lo que ha vivido la sociedad dominicana, sobre todo en los últimos años. Bueno, mucho más cuando Balaguer, hay que decirlo también, pero el descaro de todos estos gobiernos que acaban de pasar con el tema del Ministerio Público y de la justicia en general, es para que alguna gente piense que no es posible hacerlo bien, que no es posible que un Ministerio Público esté trabajando libre de trabas. Pero hemos visto los resultados, porque tanto de los expedientes que se han hecho hasta ahora, porque es que lo que pasó durante 20 años fue mucho. Fue mucho. Pero nada más hay que decir que la Superintendencia de Banco certificó que Félix Bautista tenía cuentas por 27 mil millones de pesos. Nada más hay que ver eso. Y un solo de los procuradores que tuvo el PLD, que fue Domínguez Brito, lo sometió a la justicia. Y a la hora de recurrir la decisión del no al lugar, no quiso recurrirle. Optó por no recurrirle, diciendo que lo iban a mantener como quiera. Sí, pero deje que lo hagan ellos, no le quita ese problema. Entonces, la gente ha visto eso. La gente ha visto que el caso, la obra más grande y por lo tanto en la que se habrán pagado más sobornos fue Punta Catalina, y el Ministerio Público no ha tocado eso todavía. Esperamos el Odebrecht 02, es que dice el Ministerio Público. 2.0. Es 2.0 al revés. El Odebrecht 2.0. Entonces, sí, hay gente que dice, ¿y eso será verdad? Que el presidente no se mete. Bueno, nada más tiene que ver. A propósito de eso, y tendremos que saltarnos muchas cosas interesantes que dijo Miriam Germán Brito, porque no hay tanto tiempo, sobre todo con la responsabilidad que ella señaló de no dejar de investigar los casos de corrupción, pero investigar lo que va de acuerdo con la ley, lo que procede, sin ponerle ni más ni menos sal, azúcar o pimienta, ¿verdad?
Digo, eso no es una expresión de ella, eso lo estoy diciendo yo ahora. Evitando el populismo penal, creo que Pero la verdad es que ella ha mostrado la eficacia y la independencia de este Ministerio Público independiente. Pero fíjense ustedes, ayer volvió a hablar el encargado de la Embajada de los Estados Unidos en el país, el señor Robert Thomas. Ustedes saben que hay un embajador ya nombrado, pero no está todavía. Entonces está al frente de la embajada el encargado de negocios, Robert Thomas. Habló ayer, otra vez, reconociendo al gobierno dominicano por la lucha contra la corrupción. Y lo hizo con palabras bastante fuertes. Pero hace apenas una semana que él había dicho lo mismo. Es decir, evidentemente que se está tratando de dejar claramente sentado que el gobierno de los Estados Unidos aprecia el cambio que se ha operado en esa materia en la sociedad dominicana. Ayer dijo Robert Thomas, eso fue en un acto en el cual entregó $1 millón al país como aporte para que el gobierno continúe la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como por el fortalecimiento de la democracia, porque también se ha manifestado a favor de lo que plantea el presidente Abinader, de que esos cambios, como el Ministerio Público Independiente, la Cámara de Cuentas Independiente, la Junta Central Electoral Independiente, el Tribunal Superior Electoral Independiente, etcétera, sean blindados en la Constitución. Así que, sin decirlo de manera directa, está también apuntalando ese propósito. Y dice el señor Thomas que una evidencia del compromiso del actual gobierno en la lucha, estas son sus palabras, en la lucha por el fin de la corrupción y la impunidad, es el sometimiento de altos funcionarios que se creían intocables y de legisladores de su propia gestión ligados al narcotráfico. Eso lo hemos dicho aquí y lo ha dicho muchísima gente, porque es evidente. Que hay un diputado del PRM, al PRM le hemos echado en cara y se lo seguiremos echando en cara, aunque se moleste quien se moleste, que es responsable de que haya legisladores ligados al narcotráfico. Ahora, lo que se ha hecho con los casos que han surgido también ha sido claro. Recuerden que cuando agarraron, como es Gutiérrez, era el diputado de Santiago del PRM que está preso en Miami. Recuerden que a él lo agarraron mansito, él se montó en un avión y cogió para Miami y allá lo estaban esperando y lo trancaron. Recuerden que cuando eso sucedió, el gobierno de los Estados Unidos agradeció la colaboración del gobierno dominicano para ese arresto. Es decir, que obviamente hay personas, miren, con todo lo que se ha destapado y se sigue destapando y supongo que se seguirá destapando, el que debería ser el principal partido de la oposición, que ya eso hay que ponerlo en duda, está desacreditado. Y no le queda más que decir, oye, di que independientes, no son independientes, nada, pero realmente le queda poca base para hablar de ese tipo de cosas. Ahí está ese reconocimiento. No quiere decir que lo que diga Washington es así porque lo dice Washington. Tiene muchas dobles caras en muchos temas. Critican mucho a gobiernos dictatoriales, pero ellos tienen sus dictadores, como muy bien lo dijo, según se le atribuye John F. Kennedy respecto a Trujillo, que dijo, voy a citar las palabras porque esas fueron, y eso está registrado así, que él dijo, sí, es verdad, Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Es decir, eso resume eso. Pero sí es importante que, porque a Estados Unidos mismo le conviene que haya control del narcotráfico, porque es el país que aporta el mayor consumo. Y eso le genera muchísimos problemas.
obviamente, y que además es una sociedad desarrollada, por tanto organizada. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los rumbos en diferentes temas que toman, y nosotros somos contrarios a muchísimas de sus políticas, pero reconocemos muchísimas otras también. Y en ese sentido, ellos, para su propio comercio y para sus propios intereses, necesitan que las empresas estadounidenses que van a establecerse a otros países cumplan normas, cumplan reglas. Y entonces ellos les prohíben a sus empresas que paguen sobornos, todas esas cosas. Pero entonces no pueden dejar que lo hagan otros. Entonces ellos tienen que luchar contra el hecho de que otros lo hagan. Y muchas veces coinciden los intereses suyos y nuestros. Por eso el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue el que denunció los sobornos que pagaba aquí la Odebrecht y en otros países. Entonces, eso está clarísimo. Y qué bueno que le hacen un reconocimiento público y con tanto énfasis, de que el señor Thomas dijo eso la semana pasada y vuelve y lo repite ayer. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Miriam Germán Brito dijo ayer: el presidente no me ha hecho llegar un solo recado, ni un solo mandado, ni me ha mandado un papelito, ni nada. Ella está diciendo, todo depende de nosotros, ¿verdad? Y así es, y así debe seguir siendo. Y por eso este programa, desde el principio, bueno, del principio no, desde antes, porque este programa, ustedes lo saben, los que nos siguen todos los días, que duramos mucho tiempo diciendo que una sociedad no puede respirar sin una justicia independiente. Que hemos puesto hasta el ejemplo de los piratas que vivían ahí en la isla Tortuga, que tenían un régimen de justicia y el delito que castigaban con mayor severidad era el robo. Pagaban con la muerte. Y era una sociedad de ladrones, de piratas. Pero si hubieran vivido sin ley, se iban a robar todos unos a otros y se iban a matar todos unos con otros. Porque eso es lo que pasa. Por eso es que las sociedades tienen normas. Por eso tienen un sistema de justicia. Y aquí no lo teníamos hasta el otro día. No lo teníamos. Víctor Díaz Rúa, archivo definitivo. Félix Bautista, no ha lugar. Soborno de Odebrecht, deje eso así. Pero Punta Catalina, eso no se puede investigar. Eso era lo que teníamos hasta el otro día. Por eso hay incredulidad. Ahora los hechos hablan. Ahí están los hechos. Y el reclamo de la procuradora de un mayor presupuesto debe ser correspondido aún en todas las dificultades económicas que tenemos. Incluso yo diría que eso puede ser hasta productivo para el Estado. Porque aquí se va a recuperar mucho dinero robado. Se va a recuperar mucho dinero. Aquí, mucho. Ustedes ven cada vez que sale un expediente, el de los hospitales es por 43 mil millones. El de los hospitales, nada más. Así que... Yo sé que nos tenemos que ir a la pausa, Uchi, pero yo quisiera comentar el punto que va a trascender en el tiempo sobre eso. Porque tenemos el país que tenemos hoy, con sus luces y sus sombras. Se ha logrado un avance en materia de independencia de la justicia, pero ese avance no ha quedado protegido por las normas vigentes hoy. Por eso es importante que para que lo que estamos hablando hoy trascienda en el tiempo, para realmente construir país, no basta con el compromiso de las autoridades de la justicia en cuanto a su independencia o en cuanto a la persecución de la corrupción. Eso es positivo, pero no basta por sí solo. No basta porque eso será por un tiempo y luego a lo mejor no lo es, salvo que la ley determine que así deberá permanecer. Entonces, reitero, para construir país aquí hay que reformar la Constitución de la República, que constitucionalizó en 2010 la dependencia del Ministerio Público con la Presidencia de la República, estableciendo constitucionalmente por primera vez, aunque ya era así, pero no estaba constitucionalizado,
que el Ministerio Público, la máxima autoridad del Ministerio Público era de libre nombramiento y remoción por parte del presidente. Entonces, eso hay que resolverlo. Hay que resolver otros asuntos que también influyen en la independencia del Ministerio Público. Hay que resolver problemas que tenían una vocación temporal y que vienen desde el triunvirato, para que en este país establezcamos una estructura jurídica y de política pública capaz de llevar este tipo de cambios y prolongarlos en el tiempo, porque de lo contrario habremos tenido un buen bache, y yo creo que esa no es la suerte que este país quiere correr cuando avanza. Vamos a hacer la pausa y regresamos.